Muy bien, buenos días con todos. Ya estamos grabando el día miércoles 15 de julio de 2020 y las 9 horas con 36 minutos damos inicio a esta clase, que es la clase número 7 de estudios sociales, con los estudiantes del sexto de base. Una vez más haciéndoles mención, por favor, al ver el icono ya sabemos que tenemos que pasar al portafolio. El tema de hoy es, tema 2 de nuestra unidad número 2, la Constitución del Ecuador, aspectos generales. Vamos a ver los aspectos más generales, más amplios de lo que es la Constitución de nuestro país. Pero obviamente, antes de eso, primero tenemos que saber qué es una Constitución. Para ello le voy a pedir a Fiorella que nos ayude con la lectura del primer párrafo. Una constitución o carta magna es un texto de carácter jurídico y político que tiene su origen en un poder constituyente con el propósito de establecer la separación de poderes. También es la ley También es la ley fundamental de un Estado y sirve como punto de partida para las demás leyes del mismo. Correcto. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos la Constitución, que también se la llama Carta Magna, que es otro nombre que se le da. Como dice aquí, es un texto que tiene carácter jurídico y político. Jurídico en el marco de establecer normas y reglamentos. Político, pues de establecer las formas en que se aplican esos reglamentos para poder establecer el orden de un Estado o de una nación mediante la separación de los poderes. Poderes del Estado, que veremos más adelante aquí en la clase y como próximo tema de nuestra unidad. La Constitución pues se origina mediante un poder constituyente, es decir, un grupo de representantes se reúnen para establecer un conjunto de normativas, de reglamentos, de leyes que permitan la creación de un sistema que permita la administración de un Estado, ¿verdad? Como dice aquí, la Constitución es la ley suprema, la ley fundamental de un Estado. Todas las demás leyes del Estado se basan en la Constitución, no al revés. Toda ley que salga, que se promulgue, que se apruebe, debe estar en concordancia con lo que dice la Constitución. Si no, se dice que esa ley es anticonstitucional o inconstitucional porque no respeta lo que está establecido dentro de la Constitución. Para hacer una ley debe estar basada en la Constitución. Si no, no tiene validez, por lo tanto puede ser objeto de que se derogue, es decir, que se deje sin efecto. Vamos a ver, obviamente, pues la Constitución de nuestro país, ¿no? Tenemos aquí que la primera Constitución de nuestro país inició su proceso de creación un 14 de agosto de 1830, en un proceso que duró 45 días de deliberaciones y de trabajo. Al finalizar, pues fue redactada y aprobada un 23 de septiembre de 1830. Todo esto se dio en la ciudad de Riobamba. Y en esta constitución, su nombre oficial era Constitución del Estado del Ecuador. Recordemos que en el año 1830, pues Ecuador ya se había separado de la Gran Colombia, por lo tanto, se reunió una asamblea constituyente, la primera asamblea constituyente del país, en la ciudad de Riobamba, para establecer la norma o la normativa general del nuevo Estado que había nacido, ¿no? El Ecuador, mediante la Constitución. Esa fue la primera. ¿Cuál es la última? La última Constitución, la que tenemos actualmente vigente, se redactó por la Asamblea Nacional Constituyente entre los años 2007 y 2008, en el sitio conocido como Ciudad de Alfaro, en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. Entró oficialmente en vigor en un 20 de octubre de 2008. Es decir, que ya esta Constitución tiene 12 años, o va a cumplir 12 años en este octubre, 20 de octubre.
Es la constitución que actualmente tenemos. Y oficialmente pues se denomina Constitución de la República del Ecuador. Ya no Estado, sino República del Ecuador. Continuamos. ¿Cuántas constituciones ha tenido nuestro país? Pues desde la primera constitución, que se dio en 1830, hasta la última del 2008, pues en un total de 20 constituciones ha tenido el Ecuador en su vida republicana, sin contar otras constituciones, pues cuando estuvo en proceso de colonia, cuando fue su independencia, cuando la independencia de Guayaquil, y también en su permanencia en la Gran Colombia. Sin contar esas tres, el Ecuador ha tenido 20 constituciones. Muchos dicen que son 21, pero el número va por ahí, 20 constituciones. ¿Y qué es lo común que han tenido todas estas constituciones? Pues que han estructurado el poder del Estado en forma de una república. Ya veremos qué significa esa palabra. Una república democrática en su mayoría. ¿Por qué? ¿Existieron constituciones que no establecían la democracia? Pues sí, o violaban los derechos de la democracia. Estas constituciones por lo general han dividido el Estado en los tres poderes que ya nosotros conocemos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. A partir de la Constitución del 2008, ya estos poderes ya no se conocen como poderes, sino como funciones del Estado. Y ya no son tres, sino cinco. Es decir, aparte de la función ejecutiva, legislativa y judicial, tenemos ahora la función electoral y la función de transparencia y control social. 5 funciones o 5 poderes del Estado. Cabe aclarar que esto es en nuestro país, ¿no? Estamos estudiando la Constitución de nuestro país. Vamos a hacer una pausa para hacer la explicación correspondiente en caso de que haya dudas. Vamos a ver cómo se compone esta Constitución, la Constitución actual del año 2008, ¿no? Esta Constitución se compone de un total de 444 artículos. Estos artículos, pues a su vez, están divididos en 9 títulos, y estos 9 títulos, cada uno se subdivide en capítulos, que son independientes. Por ejemplo, el primer título, no recuerdo el nombre exacto de capítulos, pero digamos que son 5 capítulos. Termina el título 1 con esos 5 capítulos, comienza el título 2 y comienza otra vez a contar capítulo 1 y así. Lo que sí se cuenta de forma consecutiva son los artículos, ¿no? Empezando por el artículo 1 y terminando con el artículo 444. Dentro de la Constitución de 2008 también podemos encontrar disposiciones especiales, llamadas transitorias. También tenemos disposición derogatoria, que deroga pues una ley anterior, o sea, la deja sin validez. Y una disposición final, las cuales sirvieron pues solamente cuando se estableció el régimen de transición entre el periodo de publicación del documento y su oficialización en algo que se llama el registro oficial, que es donde se publican todas las leyes vigentes del país. ¿Cuándo pasó eso? Pues un 20 de octubre de 2008. Ahí se oficializó la Constitución de hoy en día. Aquí en pantalla nosotros vemos una captura del preámbulo de la Constitución, es decir, una introducción. Se las voy a leer nada más para que escuchen qué es lo que dice. Dice: nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el Summa Causai.
una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades, un país democrático comprometido con la integración latinoamericana, el sueño de Bolívar y Alfaro, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra, y en ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la presente Constitución de la República del Ecuador. Y luego de eso, pues ya vienen los títulos y capítulos, ¿verdad? Eso usted lo puede encontrar si usted busca Constitución de la República del Ecuador 2008. Ahí puede encontrar todo eso. Aquí les he escrito los títulos, los 9 títulos. Hay 8. Parece que me faltó uno. Sí, me faltó uno ahí. Bueno, errores de digitación. Vamos a ver entonces los 8. No, queda pendiente el último capítulo. Los 8 primeros títulos en este caso, empezando por el título número 1, que son los elementos constitutivos del Estado. El segundo capítulo, que abarca el tema de los derechos. El tercer título, que toca el tema de las garantías constitucionales. El cuarto título, que habla sobre la participación y la organización del poder. El quinto título, que habla de la organización territorial del Estado. El sexto título, que habla sobre el régimen de desarrollo. El séptimo título, que habla del régimen del buen vivir. El octavo título, de las relaciones internacionales. Y el noveno, que nos faltó por ahí, pero ya lo vamos a ver. Aquí les he puesto otra captura del documento de la Constitución, que dice aquí, título 1, elementos constitutivos del Estado. Capítulo primero, y comienza, artículo 1, artículo 2, artículo 3. Esa es solo la primera hoja. Por ejemplo, ¿qué nos dice en el artículo 1? Dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, y se organiza en forma de república, gobernado de manera descentralizada. Además nos dice que la soberanía recae en el pueblo, es decir, el poder recae en el pueblo, que eligen a sus representantes en las urnas mediante elección popular. En el segundo artículo nos habla de que los símbolos de la patria son la bandera, el escudo y el himno nacional. Además nos dice que el castellano es la lengua oficial del Ecuador. Recuerden que es castellano, no español. Se le dice español, pero su nombre pues oficial es castellano. Además de castellano, tenemos al quichua y el shuar como idiomas oficiales de relación intercultural. Y el 3 nos habla de los deberes del Estado, que son varios literales. Como les digo, este documento está a su disposición en internet si lo quieren buscar, para poder echarle una revisada. Continuamos. Pero primero vamos a hacer una pausa para solucionar sus dudas. Muy bien, continuamos. Ahora, esta Constitución ha sido uniforme, se ha mantenido desde su promulgación. No, se ha modificado. No es lo mismo que cambiar de forma, o sea, de completamente la Constitución, sino que se ha reformado, se ha actualizado, se ha corregido. ¿Cuántas veces? Pues podemos mencionar 3 ocasiones. Por ejemplo, en el año 2010 se realizó una consulta popular, es decir, una votación, ¿sí? Llamó a las urnas, para enmendar la Constitución y aparte el Código Penal. Y esto finalmente fue aprobado en el año 2011. En el año 2014 también se reformó la Constitución. Sin embargo, en esta ocasión no se llamó consulta popular. Fue hecho directamente por la Asamblea Nacional.
Cabe recalcar que la Asamblea pues ya había reemplazado al Congreso de ese entonces, ¿no? El Congreso se disolvió, no va más, y ahora es la Asamblea Nacional. Esta enmienda fue muy criticada pues, debido a que no se pidió la opinión del pueblo mediante la consulta popular. De hecho, fue tan criticada que después estas enmiendas que se tomaron fueron derogadas. Es decir, quedaron como inconstitucionales, por lo tanto, se eliminaron. Y en el año 2018, ya en otra presidencia, que es la presidencia actual, se realizó un referéndum constitucional mediante, otra vez, una consulta popular. ¿Qué es un referéndum? Un referendo o referéndum es una modificación que se le hace a un documento, en este caso la Constitución, que es una ley, pero con la consulta de la opinión del pueblo, en este caso, ¿no? Mediante la consulta popular. Y esa fue la última vez que se modificó la Constitución. ¿Se volverá a modificar? Es incierto. No se sabe si se modificará o no. Pero hasta ahora eso es lo que tenemos. Es la Constitución número 20 y la vigente. ¿Habrá una número 21? No lo sabemos todavía. Luego de esto, entonces, ahí sí viene el taller, que viene a ser la actividad número 10. Con esto ya tenemos 10 actividades en estudios sociales y 7 clases. ¿Sí? Estar atentos a eso. Y tenemos que es un taller de 6 preguntas nada más. Bastante corto. ¿Dónde están esas respuestas del taller? Pues están en la clase, obviamente. Vamos entonces a desarrollarlo la mitad. Y la otra mitad la hacen ustedes. Ustedes lo hacen todo y lo revisamos mañana. ¿Qué les parece? Lo hacen ustedes y mañana lo corregimos. En tal caso, si hay que corregir. Si no, ahí ustedes se darán cuenta mediante la revisión que hagamos. Muy bien. Entonces así quedamos. El taller ustedes lo realizan y será corregido ya en la siguiente clase, que es el día de mañana. Entonces, de mi parte, ha sido todo. Recuerden que todas las respuestas están dentro de la clase. Sin más que decirles, pues me despido y nos veremos ya en una próxima ocasión. Voy a finalizar la grabación ahora.